Demet Özdemir es un nombre que llama la atención no solo por su éxito en su carrera sino también por la profundidad y sinceridad en su vida personal. Aunque se ha ganado los corazones de millones de personas con su actuación, belleza y energía, lo que la hace verdaderamente especial es su viaje espiritual sobre la vida y ella misma. Los altibajos de su vida y las decisiones que toma proporcionan pistas importantes sobre su desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué significa el viaje espiritual de Demet Özdemir? ¿Qué aprendió, qué ganó durante este viaje y cómo inspiró a sus fans? Aquí están los detalles de este profundo viaje. Para comprender el viaje espiritual de Demet Özdemir, es necesario observar más de cerca su carrera y sus logros. Demet, una de las estrellas de televisión más populares de Turquía, comenzó su carrera con la danza. Posteriormente pasó a la industria de la publicidad y las series de televisión y ganó gran popularidad en poco tiempo. Si bien este ritmo intenso y esa fama temprana pueden agotar a muchas personas, para Demet Özdemir se ha convertido en parte del proceso de autodescubrimiento. Especialmente cuando logró un gran avance con la serie de televisión, Erkenci, alcanzó una amplia base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero la fama se convirtió para él no solo en un logro, sino también en una oportunidad para volver a su mundo interior y aprender a mantenerse en equilibrio. Demet Özdemir dijo en una entrevista: "El éxito parece hermoso desde fuera, pero si no hay paz en el interior, no tiene sentido. Encontrarme a mí mismo se ha vuelto incluso más importante que mi mayor objetivo en mi carrera", dijo, expresando lo valiosa que es para él la paz interior. Los conceptos de amor y alma gemela también ocupan un lugar importante en el viaje espiritual de Demet. Si bien muchas personas se centran en sus relaciones románticas, Demet ha dejado en claro que busca una conexión mucho más profunda que ese tipo de relaciones. Su afirmación, "Mi alma gemela aún no ha llegado", causó gran repercusión en la prensa sensacionalista. Sin embargo, esta frase expresaba no solo una búsqueda romántica sino también una realización espiritual. Demet enfatizó que una pareja que agregará significado a su vida no debe consistir solo en atracción física o una conexión superficial. En una entrevista dijo: "Lo que llamamos amor no es solo un sentimiento experimentado entre dos personas. Este es un profundo compromiso que se siente hacia la vida", dijo, analizando el concepto de alma gemela desde una perspectiva amplia. Su perspectiva refleja una profundidad que contradice las expectativas en las relaciones modernas. Para encontrar a la persona adecuada, primero debes conocerte a ti mismo, dice Özdemir, añadiendo que está en el proceso de completar su propio viaje interior y que cree en la importancia de no apresurarse en este proceso. Otro aspecto importante del viaje espiritual de Demet Özdemir es su interés por la atención plena y la meditación. El ritmo ajetreado de su vida a veces le provoca cansancio. Sin embargo, Demet prueba varios métodos para reequilibrarse en esta intensidad. En una entrevista dijo: "La meditación y el yoga se han convertido en una parte indispensable de mi vida. Dedicarme tiempo para mí me ayuda a comprender lo que realmente necesito en la vida", dijo, enfatizando la importancia de estas prácticas en su desarrollo espiritual. Afirma que le gusta especialmente pasar tiempo con la naturaleza y que descubre en estos momentos un lado más sencillo y significativo de la vida. Se sabe que estas prácticas le ayudan a reducir el estrés en su vida diaria y a encontrar una paz profunda. Demet, que frecuentemente comparte fotografías de ella en contacto con la naturaleza en las redes sociales, sigue siendo una inspiración para sus fans. Demet Özdemir no solo está haciendo un viaje hacia ella misma, también es una persona sensible a la justicia social y las luchas por los derechos. Özdemir, que no se queda callado y muchas veces alza la voz contra las injusticias que ve en la vida, se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos de sus fans con estas características. El verdadero poder espiritual de una persona se revela en cómo lucha contra la injusticia, afirma Demet, que intenta concienciar a sus seguidores compartiendo de vez en cuando sus puntos de vista sobre estos temas en las redes sociales. Esta actitud valiente hace que sea visto no solo como un actor sino también como una persona de ideas. Aunque Demet Özdemir a veces experimentó dificultades con la fama que conoció a una edad temprana, logró convertir estas experiencias en un proceso de maduración para ella misma. En una entrevista dijo: "Hay un momento para todo en la vida. Incluso nuestros errores son en realidad una oportunidad para crecer", dijo, haciendo una confesión sincera sobre su propio viaje. Demet, que es muy abierta a aprender de sus propios errores, inspira a muchas personas con esta actitud.
A menudo recuerda a sus jóvenes fans, especialmente, que cometer errores es parte del ser humano y que deben verlos como un medio de desarrollo. El viaje espiritual de Demet Özdemir tiene un gran significado no solo para ella sino también para sus fans. Esta profundidad en su vida permite a sus fans inspirarse sobre las relaciones, el autodescubrimiento y cómo darle sentido a la vida. Un fan de Demet escribió en un comentario en las redes sociales: "Siempre me impresiona ver que ella no solo es una actriz, sino también una persona que me enseña mucho sobre la vida. Aprendí a mirar mi propio viaje a través de sus ojos". El viaje espiritual de Demet Özdemir revela el esfuerzo de una persona por encontrar su propia paz interior y equilibrio, más allá de la fama y el éxito. Este viaje suyo es una guía no solo para él, sino también para sus fans y seguidores. Demet Özdemir, que ve cada experiencia de su vida como una oportunidad de aprendizaje y hace de su desarrollo interior una prioridad, sigue inspirando a millones de personas no solo como actriz de éxito sino también como guía espiritual. Sobre todo, su historia nos recuerda que la vida es un viaje de descubrimiento y que la paciencia y la conciencia son nuestras guías más importantes en este viaje.